Quisiera hablarle, queridos amigos, sobre la relación que debe existir desde una perspectiva bíblica entre las riquezas y Dios. Y Dios no condena el que usted sea rico. Al contrario, la Biblia nos dice que si obedecemos a Dios vamos a prosperar. Lo que sí es el apego excesivo a las riquezas. Eso sí le afecta a Dios porque es algo que lleva a priorizar más las finanzas que Dios mismo y nuestro servicio a Él y lo que podemos hacer para Él. Por eso la riqueza es un don de Dios y debe usarse para su gloria. Y ese es el tema que vamos a tocar en el día de hoy. La palabra de Dios dice claramente que no podemos servir a dos señores. Y mire cómo le llama, señores, es decir, amos, al que usted se va a postrar y le va a adorar. Una es la riqueza y otro es Dios. Vamos a ponerlo a Dios en primer lugar, Dios o las riquezas. Y esa es una decisión que tenemos que tomar cada uno de nosotros, y para llegar a hacer lo que fui en Dios y las obras que estamos haciendo, fue necesario que Dios corrigiera a mí a veces ese afán de querer prosperar, sin robar, sin engañar, pero dedicando su mayor esfuerzo en las riquezas y no en Dios. Hasta que comprendí que es Dios quien nos prospera, no el dinero. La Biblia habla de José, un varón próspero, y fue vendido como esclavo, pero la Biblia dice que él era próspero. Era un esclavo próspero. Y esa prosperidad que venía de parte de Dios lo sacó de esa situación de ser esclavo para un día llegar a ser, como nombra la Biblia en el libro de Génesis, señor de Egipto. Fue llevado como esclavo, pero al poner en Dios en primer lugar, fue elevado. Es importante porque hay veces venimos descendiendo, y si priorizamos a la riqueza más que Dios, de pronto priorizamos más a las riquezas que a la familia, que a la esposa, que a los hijos, que a las relaciones. Y de pronto comenzamos a descender moralmente. Por eso el mensaje en el día de hoy: debes amar a Dios sobre todas las cosas. Volvemos. La palabra fue dicha. La guardaron en sus corazones. La escribieron en papel. La tradujeron a muchas lenguas y es hora de comunicarla. Creemos en Dios. Creemos en sus promesas. Que la distancia no sea una excusa. Y recuerden que el primer mandamiento es: amarás a Jehová tu Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Fíjese la fuerza que tiene este versículo, en la cual nos dice: no te equivoques. Si has elegido más, podemos corregir. De pronto nos vamos enredando poco a poco y ya después no podemos salir. ¿Usted se cree que una mujer prostituta que vende su cuerpo se goza con hacer eso? Se siente desmejorada moralmente, disminuida por causa de hacer eso, pero lo hace. ¿Por qué? Por finanzas. Pensemos en el que vende droga y arruina la vida de otras personas. Eso no le puede traer satisfacción, pero de pronto el consumirla, y para poder conseguir dinero para comprarla, lo lleva a eso, o la avaricia, sin usarla, de perjudicar al prójimo con una mercancía que daña sus vidas, su matrimonio y su familia. Por eso Dios nos dice: no podéis amar a Dios, señores. O si amas a Dios, vas a menospreciar la riqueza.
Es decir, no va a estar en el orden de prioridad como el primer nivel, sino en el nivel que debe estar. Es necesario, la Biblia dice, que la finanza, la riqueza sirven para todo. Sirve para corromper como sirve para ayudar al necesitado. Pero ¿cómo podemos tomar una dirección sabia con respecto a esto y no marearnos? Pues Dios tiene la respuesta a todas nuestras necesidades. Por eso usted debe de congregarse, asistir normalmente, empezar a recibir la palabra de Dios. Dios va a enderezar, si fuera el caso, que las riquezas son tu Señor, enderezar tu camino para que puedas disfrutar de la plenitud de Dios que trae para ti la verdadera alegría y la paz. ¿Cuántas horas pasamos al día mirando las redes sociales? Fotos, memes, videos, contenido que muchas veces no deja nada en nuestro corazón. Ahora imagina, por un momento, dedicar solo 5 minutos de ese tiempo a algo que puede cambiar vidas, incluso salvar almas. En un mundo lleno de incertidumbre, todos necesitamos una palabra de aliento, una chispa de esperanza. Pero, ¿sabías que tú puedes ser el canal que Dios use para llevar su luz a los demás? Desde un amigo cercano hasta alguien al otro lado del planeta que necesita escuchar justo ese mensaje que cambie su día, o incluso su vida. A través de las redes sociales de la Iglesia Ondas de Amor, cada día se comparte un mensaje de luz y esperanza, guiado por la mano de Jesús. Tú puedes ser parte de este propósito. Basta con un clic, un compartir, un gesto sencillo pero poderoso. Si podemos dedicar horas a ver contenido vacío, ¿por qué no dedicar 5 minutos a algo que trasciende? A algo que transforma. Tú tienes el poder de llevar la palabra de Dios a todos los rincones del mundo. Hoy más que nunca, el mundo necesita la paz y el amor de Jesús. Sé el puente de amor y fe que alguien necesita. Ondas de Amor. Juntos, llevando la palabra de Dios a cada rincón del planeta. Bueno, la palabra de Dios dice claramente: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. No conforme a nuestras necesidades, sino conforme a su riqueza Dios te va a proveer. Pero hay que caminar agradándole a Él. Si nosotros amamos a otras cosas más que a Dios, nunca va a suceder que vas a ser prosperado conforme a su riqueza en gloria. Y sabe que dice la Biblia que la riqueza de Dios no trae tristeza. No es que va a traer angustia porque tuviste tú que hacer cosas que eran desagradables a la presencia de Dios y por lo cuanto viene tristeza por haberle faltado. Aunque tienes el dinero, tienes la tristeza, sino que cuando Dios te bendice, una de las características es que no te da tristeza con ellos, sino te puedes alegrar con toda tu familia, disfrutar la vida que Dios te dio, pero esto es clave. No permitas nunca de que el dinero impida que tú sirvas a Dios. Y esto es importante. Cada uno de nosotros tiene que tener una iglesia local, un pastor. Un día Jesús, mirando la multitud, dijo que eran como dignas de compasión porque eran como ovejas sin pastor. Es decir, que si usted no tiene un pastor, no tiene una iglesia, usted no va a tener la visión clara de por qué Dios te llamó, te salvó, cuál es el propósito de Dios en tu vida. Pero cuando tú pones a Dios en primer lugar y te humillas ante Él, Dios te va a ir llevando para que tengas la bendición que Él quiere que tú disfrutes. Iglesia Ondas de Amor, una iglesia para toda la familia. Eventos, radio, televisión, seminarios, congresos. Le esperamos en el 8264 Northwest 103 calle Hialeah Gardens. Consejería, discipulado, escuela para niños, servicios juveniles y mucho más. Pastores con muchos años de servicio e integridad. Iglesia Central de Ondas de Amor, Hialeah Gardens. Informes al 305-826-5555. Le esperamos en el 8264 Northwest 103 calle Hialeah Gardens. Contáctenos al 305-826-5555. Iglesia Ondas de Amor, una iglesia para toda la familia.
Bueno, quiero contarles un poquito sobre mi testimonio. Cuando vine de Argentina en el año 1978 a Estados Unidos, y bueno, yo venía con un deseo de prosperar enorme. Siempre fui honrado, pero mi deseo estaba en eso. Me congregaba, predicaba la palabra de Dios, diezmaba y ofrendaba, pero mi enfoque principal estaba prosperar yo y mi familia, o mi familia y yo. ¿Y qué ocurrió? Empecé a guardar dinero. A mí me gustaba guardarlo cash, no en el banco. ¿Y sabe qué? Lo tenía debajo del colchón. Me gustaban los billetes de 20 porque amontonaba más. Y cuando veía aquella montón de plata, llegué a juntar creo que como $16,700. Y un día estando en oración, escucho la voz de Dios, me dice, vuelve a Argentina. Y volví a Argentina. Yo dije, Dios me va a usar. Para algo me lleva de vuelta. Compramos equipo de audio para predicar en las calles y empezamos a hacer este tipo de eventos. Y yo empecé a ver que aquel dinero, que era bastante porque el peso argentino estaba muy bajo, yo podía comprar con $16,700 hasta casi 5 propiedades bien ubicadas. Cuando bajé del avión me sentí que era un triunfador, Hay veces hacemos cosas que Dios nos mira pero Dios tiene paciencia, nos va moldeando. En 8 meses gasté todo lo que había llevado. Me compré una casa, compré un automóvil, todos los muebles de la casa, pero me quedé sin dinero. Yo esperando que Dios hiciera algo porque predicaba a miles de personas, pero las finanzas bajaron hasta que me quedé sin nada. Entonces, fue que hice lo que tendría que haber hecho cuando bajé del avión, en humildad. Me postré ante Dios y dije, Señor, ¿qué me hiciste? Me trajiste, perdí todo lo que tenía, ¿y ahora qué hago? Entonces Dios me habló. Me dijo, cuando fuiste a Estados Unidos, ¿por qué fuiste? Y dije, yo quise hacer una mejora, Señor, económicamente para mí y mi familia. Y me dijo, mis hijos no se mueven por dinero. Se quedó ahí, entonces seguí orando. En otros días me dijo, porque le decía, ¿qué hago ahora? Y me dijo, vuelve, pero vas a hacer lo que yo te diga. Entonces volví, pero de una manera distinta. Vine con $400 que me prestó mi suegro porque no tenía dinero, ¿sí? Y a empezar de nuevo. Siempre tuve buen testimonio en los trabajos que tenía aquí. Me devolvieron en los trabajos, monté mi propio negocio entonces y traje a mi esposa y a mis hijos porque en un primer momento no tenía la finanza. Me acuerdo que en poco más de 2 meses pude rentar el departamento, amueblarlo, comprar un carro, montar el negocio y trabajé arduamente, pero ahora tenía la mirada en Dios. Siempre en mi vida va a ser primero Dios. Y así fue que prosperamos. Yo creo que cada ministro, cada persona, ¿sí? Somos reyes y sacerdotes. Dios tiene un trato especial contigo y tenemos estas experiencias que es buena que nosotros las tomemos con humildad. Una vez que estaba en lo mejor de mi vida ganando, es que Dios me dijo, abre tú una iglesia. Y para abrir la iglesia al cabo de 2 años, para que prosperara, Dios puso en mi corazón de mi esposa. Primero ella dejó de trabajar, después yo dejé el negocio para poner a Dios en primer lugar. Pasamos pruebas, porque mis hijos tuvieron que recibir ropa usada de hermanos que traían porque no teníamos para comprar y en la economía todo paró, pero con alegría sirviendo a Dios en esa iglesia que estaba teniendo forma. Así que fue como empezó Jesucristo el Todopoderoso y también Ondas de Amor. ¿Sí? Dios me permitió abrir muchas iglesias, hacer muchas campañas y cosas importantes en nuestra ciudad de Miami, en el Gran Miami, y todo comenzó obedeciendo a Dios. Recién a los 2 años de abrir la iglesia y de pasar muchas pruebas económicas, es que Dios desató la bendición de un día para otro. Y yo quiero decirle que Dios tiene un plan para usted. Y hay que saber esperar y poner a Dios
en primer lugar. Nunca la riqueza tiene que estar en primer lugar, porque te va a hacer tomar determinaciones equivocadas. En un tiempo tan lleno de incertidumbre, ¿busca un lugar donde recibir esperanza y buenas noticias? Iglesia Onda de Amor Hialeah Gardens le invita a sus servicios en los siguientes horarios: martes, Noche de Milagros, 8 p.m. Viernes, reunión de jóvenes, 7:30 p.m. Domingo, en sus dos reuniones, 10 de la mañana y 7 de la tarde. Elija el horario de su conveniencia. Encuéntrenos en el 8264 Northwest de la 103 calle Hialeah Gardens, a 6 cuadras del Palmetto Expressway. Le esperamos en Iglesia Onda de Amor Hialeah Gardens, 8264 Northwest de la 103 calle en Hialeah. No olvide que Dios tiene una palabra de bendición para usted y familia. Para más información, marca 305-826-5555. Una vez más, 305-826-5555. ¡Les esperamos! Continuamos con este tema y ya para cerrar decirles de que hay decisiones que tomamos nosotros en la vida que son sumamente importantes, en la cual agradamos a Dios o no le agradamos. Dice Dios: he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la bendición. Y el consejo de Dios dice: escoge la vida para que te vaya bien, escoge la bendición. La elección no la puede hacer Dios por ti, la haces tú. ¿Qué es lo que voy a hacer de aquí en adelante? Si te equivocaste y has seguido de pronto lo que todos siguen, el dinero, te invito a que cambies y comiences a buscar a Dios. Quiero invitarte a nuestra iglesia, la iglesia Ondas de Amor. Estamos ubicados en el 8264 del Noroeste, 103 calle. Y ahí tenemos servicio los martes 8 de la noche y el domingo estamos 10 de la mañana y 7 de la tarde. Y los viernes para los jóvenes a las 8 de la noche. Quiero invitarte, presta atención, empieza a inquirir qué es lo que a Dios le agrada y qué debes hacer para que con tu familia seas prosperado y bendecido. Te habló el apóstol Oscar Agüero. Bendiciones.